Necesitamos construir un nuevo paradigma para resolver los problemas de la clase obrera internacional, de los pueblos del mundo y la humanidad, porque este capitalismo que realmente está existiendo hoy, a lo que nos está sometiendo son a cosas tan terribles como esa guerra que yo les decía antes, pero también a esas actuaciones tan temerarias como el uso de la energía nuclear en una mayor zona sísmica del planeta, y hoy nos silencian y nos engañan con lo que realmente está ocurriendo en Fukushima. Y estamos viviendo una situación de contaminación por decenas y decenas o centenares de años que no sabemos a dónde llega, que no se nos informa qué dimensión y qué autenticidad tiene. Pero es que se trataba de disponer de una energía que era barata, que era fácil, y entonces no importaban los riesgos que se asumían para ese pueblo japonés que tanto había sufrido cuando se lanzó la guerra, las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y en función de la acumulación capitalista se recurre a una forma de energía absolutamente aventurera porque no se controla y porque no se sabe qué hacer con sus residuos. Y por eso hemos estado siempre contra la energía nuclear y lo hemos dicho permanentemente. Pero ahora la realidad viene a darnos la razón en un momento demasiado trágico para el pueblo japonés y para el conjunto de la humanidad. Claro, en esta situación, cuando estamos hablando de estos temas, ¿qué importa la República? La República importa porque la República ofrece la oportunidad del poder para los trabajadores y para el conjunto de las clases populares. Y la monarquía siempre va a ser un instrumento de la superestructura del Estado a favor de las grandes empresas capitalistas y del capital financiero, como siempre han sido todas las monarquías absolutamente multimillonarias que existen en el occidente de estos países europeos. Claro que importa la República, porque es una cuestión no solo de democracia, como decía Domingo antes. La cuestión de la República es una cuestión del poder del pueblo y del poder de los trabajadores. Y el poder del pueblo y el poder de los trabajadores nunca será una casta, una élite que se transmite de padre a hijo la propiedad de un país. Nunca una monarquía va a ser una institución de carácter democrático, porque cada vez que el pueblo va a aspirar a cambios políticos en favor de sus intereses mayoritarios, esa monarquía siempre va a estar enfrente del pueblo trabajador. Y va a maniobrar, y va a actuar, y va a conspirar, y se va a aliar con lo peor, como siempre se han aliado contra el pueblo trabajador. Por tanto, nosotros reivindicamos 80 años después la Segunda República, porque fue una gesta heroica de la clase obrera de este país defendiendo un proyecto de emancipación, de libertad y de progreso para el conjunto de este país. Y porque además eso se hizo con tremendo heroísmo frente a las hordas fascistas que venían con los aviones de Hitler y de Mussolini a bombardear a la clase obrera que resistía con cualquier cosa en las trincheras de este país. Nosotros reivindicamos esa Segunda República que fue producto de una política inteligente de alianza del movimiento revolucionario en el Frente Popular, y que aquí en Canarias tuvo gestas heroicas por parte de los representantes más dignos de la clase obrera. Y fueron Eduardo Suárez y Fernando Egea, gente valiente que hizo lo que tenía que hacer en su momento, se jugaron la vida y hoy son un símbolo de la lucha y del valor que esta clase obrera puede tener. Como también lo fue Juan García Corredera. Todos ellos brutalmente perseguidos por las estructuras del poder fascista en este país. Todos ellos hoy pretendidamente ignorados por los llamados poderes democráticos. Porque si estamos hablando de un diputado elegido en unas elecciones en la Segunda República que es asesinado por el fascismo, ¿cómo es posible que estos demócratas de mierda no le hayan hecho un homenaje a Eduardo Suárez y a Fernando Egea o Juan García Corredera, compañeros? ¿Qué tipo de demócratas son esta gente? Las cosas, compañeros, se ponen a prueba en el campo de la práctica.
Eso lo sabemos bien claro los marxistas. La práctica es la verificación de la verdad. Y estos farsantes que todo el día están hablando de que ellos son los demócratas, no han sido capaces de condenar con firmeza, de manera clara y rotunda, el golpe de Estado fascista en los 40 años de dictadura y todos los crímenes que ellos cometieron durante esos años. No los han condenado. Ellos que piden permanentemente a los otros que pasen la prueba del algodón, de si son o no son demócratas, ellos no han hecho todavía ese ejercicio mínimo. A ver si aquí en el año 79, a la hora de entrar en el Parlamento, le hubieran pedido a todos ellos previamente una declaración jurada de que condenaban al franquismo. La mitad de ellos no hubieran entrado al Parlamento nunca, compañeros. Por tanto, no es una cuestión menor cuando hablamos de república. Pero es que nosotros hoy hablamos de república socialista. ¿Y por qué hablamos hoy de república socialista? De república del poder de los trabajadores. Porque ya a la burguesía española, que entonces en el Frente Popular participaron ciertas capas medias de la burguesía, porque había algún recorrido democrático que hacer en esas alianzas, de acabar con ciertos sistemas feudales en el campo y en otras esferas de la administración del Estado. Esa etapa ya terminó. Y hoy en el capitalismo español esencialmente lo que hay es una oligarquía, unas élites, que son las que dirigen el país, las que manejan las decisiones del gobierno, las que andan con sus multinacionales por todo el planeta, expoliando y saqueando a todos los pueblos que pueden. Que esa oligarquía, esas élites, nunca van a hacer ningún recorrido democrático junto con el pueblo y junto con la clase obrera. Entonces ahora la cuestión que se dilucida es que la república que queremos construir es socialista, y es de los trabajadores, y es del poder obrero, y es del poder popular, y es de las grandes mayorías, y no se trata ahora de una república que no tenga ese carácter de clase. Hoy la clase obrera de este país, la que tiene 5 millones de parados y paradas, la que en Canarias tiene 300.000 hombres y mujeres en paro, que la mitad de los jóvenes, el 50% de los jóvenes en edad de trabajar está en paro. Esa gente no tiene nada que compartir con ninguna fracción de la burguesía. Esa gente tiene sus propios intereses de clase y tendrá que reaccionar frente a esta crisis, porque si no reacciona frente a esta crisis, la salida que el capitalismo dará a esta crisis es sencillamente las cadenas y los grilletes. Hoy se está trabajando, compañeros y compañeras, por un precio de la hora de trabajo absolutamente inferior a hace 3, 4 y 5 años. Hoy hay gente que está trabajando por la mitad de lo que trabajaba hace 5 años. Y esa no es una situación transitoria. Hay gente que cree que eso es una situación transitoria porque hay una etapa de crisis que dentro de cierto tiempo, aguantando un poco, se va a pasar. No es cierto. A quienes les han bajado los salarios, les van a mantener los salarios bajos por toda su vida y se los van a bajar más. La reforma de las pensiones han reconocido las instituciones internacionales, esa reforma de pensiones que se aprobó el otro día, que se van a cobrar con esa nueva ley pensiones un 9% más bajas que las que se estaban cobrando. Entonces, ¿cómo vamos a cobrar pensiones más bajas que las que cobrábamos antes, que nunca llegaban, con un aumento del precio de la vida, con una inflación brutal que aumenta los precios? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se puede entender que esa reforma es buena para los trabajadores y las trabajadoras? Que nos bajen las pensiones es bueno. Ese es el discurso que ha hecho el gobierno y cualquier gobierno que pueda haber de esos que están ahí en el Parlamento. Por tanto, compañeros y compañeras, luchar hoy por la República Socialista es luchar por el avance de los trabajadores, que la clase obrera de este país se ponga en pie, se levante y se organice para defender sus derechos. El futuro de la humanidad no es el capitalismo. Mientras haya capitalismo habrá guerra, y cada vez más guerra. Mientras haya capitalismo habrá explotación y cada vez más explotación. Mientras haya capitalismo habrá 1.000 millones de personas hambrientas y más millones de personas hambrientas. Mientras haya capitalismo seguirá abriendo políticas aventureras como el uso de la energía nuclear, como se ha hecho en el Japón y como se hace en este país, que también hay centrales nucleares similares. Mientras haya capitalismo, compañeros y compañeras, no habrá justicia social, no habrá libertad, no habrá derechos para los trabajadores, habrá condiciones de esclavitud. Por tanto, el reto que tiene planteado la humanidad, y eso es un proceso del devenir sociohistórico, compañeros, lo otro es puramente auténtica ignorancia, aquella estupidez que se dijo que se había parado la historia y que ya con el capitalismo ya estaba acabada la historia de la humanidad. Al poco tiempo bastó que tuviera el capitalismo suelto, sin control de un bloque socialista, para que el capitalismo demostrara su auténtica naturaleza de barbarie.
Por eso el reto que tenemos hoy planteado para sobrevivir la humanidad, para que sobreviva el planeta, para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, para que los inmensos recursos de las farmacéuticas sirvan para resolver los problemas de salud de la humanidad rica y pobre, para que los inmensos recursos de capacidad de producción de alimentos sirvan para resolver la alimentación de la humanidad entera, rica y pobre, para que el conjunto de recursos tecnológicos que permitirían curar enfermedades que afectan a millones de personas se puedan poner a disposición de la salud de millones de personas, sean ricas o sean pobres. Y eso, compañeros y compañeras, solo tiene un nombre, y eso se llama sociedad socialista y comunismo, cuando las clases sean abolidas y avancemos en la igualdad de toda la humanidad entera, de la clase obrera, como emancipadora de todos los pueblos del mundo y de toda la humanidad. Compañeros y compañeras, en esas condiciones luchamos por la tercera república socialista. Luchamos por los derechos de la clase obrera, luchamos por la unidad de las fuerzas políticas progresistas y de izquierda en un gran frente anticapitalista, y luchamos lógicamente, como no podía ser de otra manera, por una revolución socialista que dé el poder a la clase obrera, que son las grandes mayorías de la humanidad, de nuestro país cada vez más, del conjunto de Europa, pero también de ese continente africano brutalmente expoliado y brutalmente saqueado, que ahora mismo precisamente se le ha vuelto a someter otra guerra en Costa de Marfil en función de los intereses franceses, que desde la independencia de Costa de Marfil ha decidido quién es el presidente de Costa de Marfil, y ahora también ha vuelto a decidir, con una guerra de sangre y de sufrimiento para ese pueblo, quién es el presidente de Costa de Marfil, compañeros, dando todas las explicaciones que ellos han querido dar, pero evidentemente imponiendo a su presidente, como lo fue el anterior depuesto, como lo fue el anterior también que mantuvieron durante muchos años, porque era el lacayo de los intereses de las multinacionales francesas en la explotación de las riquezas de Costa de Marfil. Y ahí no hay independencia y ahí no hay soberanía, compañeros y compañeras. Por ese reto les llamamos a ustedes a apoyar la lucha por la tercera república socialista, a apoyar la lucha por la emancipación de los trabajadores de la barbarie del capitalismo, a luchar contra la guerra imperialista, a luchar contra los usos aventureros de las energías que ponen en riesgo el planeta, a luchar por todos los pueblos del mundo que plantan cara a quienes les oprimen, como el pueblo saharaui y como tantos pueblos latinoamericanos que están en lucha y combate, como hace la revolución cubana, construyendo su propia sociedad socialista. Les llamamos a creer en sus propias fuerzas, en su propio proyecto político, y a no obedecer a las mentiras del capitalismo internacional, que durante 24 horas está machacando con todos sus medios de comunicación, permanentemente utilizando mentiras, manipulando y mintiendo sobre realmente lo que son los intereses del pueblo trabajador. En la medida en que el pueblo avance en la convicción y la conciencia de sus propios intereses, de su propia fuerza, se construye un inmenso impulso liberador que no tendrá por delante enemigo capaz de paralizarlo, y que a partir de ahí desatará energías nuevas del pueblo, de los trabajadores, creando una sociedad como la que empezó a construir la Segunda República, que supuso una explosión cultural, supuso una explosión de energías nuevas en esa sociedad, cuando ahora, en las condiciones actuales de mayor agudización de la lucha de clases, la clase obrera internacional, la clase obrera española, la clase obrera canaria, decidan iniciar el tránsito por ese camino, volveremos a construir la sociedad del futuro, poniendo a disposición del pueblo trabajador los inmensos avances tecnológicos, los inmensos recursos para la alimentación, para la salud, para el conocimiento científico, de tal manera que en ese momento, en vez de estar secuestrados por una oligarquía, serán patrimonio común del pueblo. Para luchar por eso, compañeros y compañeras, ¡viva la tercera república socialista! ¡Viva el derecho de autodeterminación de los pueblos! ¡Viva Canarias libre y socialista! Sí. Comentarles que mañana, a partir de las 8 de la noche, en el Centro Cívico de Tres Palmas, habrá una cena en conmemoración de la República, donde tendremos pues, degustación de comida, intervenciones, vídeos y parranda republicana también.
Les invitamos en todo caso a participar, son 10 euros la entrada y si quieren mañana mismo arriba en el centro cívico pues la pueden comprar.